Papá, bendición. Papá, ya llegamos. ¿Dónde estás? Bendición. Bendición. Sean todos bienvenidos a esta casa. Su casa. Nuestra casa. La La casa casa de de Pablo. De Pablo. Hoy se vuelve a vestir de fiesta, de alegría y de mucha santidad. Es que parece que nos gusta el bochinche, nos delatamos. Estamos celebrando otro cumpleaños Cónchale. y nada más y nada menos el cumpleaños 205 de San Juan Bosco. Cumple. Bueno, por supuesto que es uno de los santos que ha llegado pues bastante a la casa de Pablo. Por supuesto que por allá tenemos la imagen y el Cónchale. cuadro de San Juan Bosco, porque bueno, es uno de los nuestros. Claro que sí, es el patrono de los jóvenes, de la alegría, es el fundador de la familia salesiana, por lo menos es mi inspiración después de Jesús. Y sin lugar a duda que San Juan Bosco ha dejado impresa su huella en el corazón de todos nosotros. Yo recuerdo que yo conocí algo de San Juan Bosco hace muchos años, gracias a la hermana Sor Olga Ramírez de las María Auxiliadoras en Barquisimeto, porque tenía un amigo, Manuel Jiménez, de la Renovación Carismática Católica, que era muy amigo de Sor Olga, y visitábamos mucho el Colegio María Auxiliadora, y siempre hablábamos con Sor Olga y nos hablaba de San Juan Bosco. Y recuerdo que allí oí por primera vez aquella canción que dice: Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón. Y bueno, sin lugar a duda, para Mira, sorpresa todo el quebranto. de un mundo sin amor. Y sin lugar a duda que no me imaginaba que San Juan Bosco iba a estar tan cerquita, tan cerquita, tan cerquita, gracias a ese llamado que Gabriel, quien le gusta trabajar con los jóvenes y con los niños, sin lugar a duda enrumbó su vida. Por eso San Juan Bosco tiene un lugar muy especial y muy particular en nuestro corazón. Claro, así es. Además, yo nunca llegué a pensar, porque nosotros anteriormente con Don Bosco nada que ver, o sea, sí y no, por nuestro tío Tico que estaba en Amazonas, en las misiones, pero es después, bueno, en la iglesia de San Vicente. Pero bueno, Don Bosco, conocido, su nombre es Juan Melchor Bosco Oquiena, nació en Italia el 16 de agosto de 1815. Él viene de una familia campesina. A los 2 años perdió a su padre, Francisco Bosco, y su mamá, que es tan famosa, que es quien le da ese carisma, quien le da ese amor, mamá Margarita Oquiena, llevó adelante el hogar en medio de muchas dificultades. Y una de las cosas que en lo personal me llaman la atención de Don Bosco es que fue un gran soñador. No es que a cada ratico se queda dormido, como yo se queda dormido viendo Como tú, películas, Daniel. sino que Dios a través de los sueños le hablaba, pues, y le manifestaba incluso desde pequeño, le estuvo hablando, pues, a través del gran sueño de los 9 años que tuvo Don Bosco, en el que Dios le explicaba el sentido de su misión en la tierra. Creo que ahorita un poquito más adelante vamos a hablar un poco del sueño, ¿sí? De los 9 años. Entonces ya van a ver un poco de qué se trata, pero fue interesante porque en lo que fue un santo, pues abierto como todos los santos, abiertos a las necesidades de su tiempo, de la sociedad, de la cultura. Y entonces le dijo: sí, Señor, yo estoy aquí. Vamos a echarle pierna. Y es allí donde comienza lo bueno, porque como hablábamos la semana pasada acerca de la vocación, Juan Bosco era un inquieto, sentía ese llamado de Dios, y precisamente en esa búsqueda de dar respuesta a lo que Dios quería y acercar ese Dios a los niños y a los jóvenes, Juanito aprende a hacer malabares, equilibrio, saltimbanqui, para entretener a los niños en su caserío y así poder enseñarles un poco de la fe y de la catequesis. Ojo, todo lo que él sabía era porque su mamá, óigalo bien, su mamá era su primera guía espiritual. Le enseñó muy bien a rezar, le enseñó el catecismo
y fue quien lo preparó para la primera comunión. De hecho, hablando del sueño de los 9 años, don Bosco se encontraba en un prado y estaba rodeado de niños, pero estos niños empezaron a pelear, a decir groserías, a blasfemar, y se aparece, él intenta hacerlos callar, pero como ellos no le prestaban atención, él los empieza a golpear. Él los empieza a golpear para que ellos... Empieza a meter piña. Bueno, pues no, hombre, Armandito pelea, pues. Y en ese momento aparece un señor majestuoso, dice, resplandeciente, y él le dice, no con golpes, sino con mansedumbre. Don Bosco una vez le dice, ¿quién es usted? Mi mamá me dice que no hable con los extraños. Y él en ese momento le dice, mi nombre, pregúntaselo a mi mamá. En ese momento dice que apareció una señora de aspecto majestuoso también, y cuando ella aparece, los niños se convierten en ovejas alrededor de ellas y ya dejan de pelear. Entonces, yo te daré la maestra con la cual obtendrás todo bien. Y él dice, bueno, ¿qué es esto? No entiendo. Y al final le dice la Virgen, a su tiempo lo entenderás todo. Y es ahí cuando por lo menos ahí se muestra mucho el temperamento de mamá Margarita. O sea, apenas en un sueño él dice, ¿quién eres tú? Mi mamá no me da permiso que hable con nadie. Entonces, y ahí Jesús le dice, yo soy a quien tu madre te enseñó a rezarle 3 veces al día en el Ángelo. Imagínate eso. Es muy calidad porque a mí me gusta mucho la respuesta que el Señor majestuoso le da. Le dice, no con golpes, sino con mansedumbre. Y es muchas veces las actitudes que nosotros pues tenemos ante muchas personas que quizás no creen no creen o no practican nuestra fe, que ciertamente está un poco descarrilado, pues como esos chamos del sueño de Don Bosco, y nosotros porque mira, haz esto, ve esto, escucha este podcast, mira, escucha el podcast en la casa de Pablo, por favor. Entonces es como que a pelea. Vamos a empezar a golpear a todo el mundo para que sí, como que le golpean y tal, no, pero chicos, tienes que ver esto, si obliga, no. Entonces es eso, pues, no es con mansedumbre, pues, y bueno, con tranquilidad que uno ciertamente evangeliza, pues, en cada momento de nuestra vida. Así es, y bueno, de verdad que la vida de Don Bosco no fue muy fácil, puesto que no tenía muchos recursos. Para poder estudiar se tenía que ir a pie desde su casa, como 9 kilómetros. De hecho, cuentan que en el tiempo de lluvia, como era mucho el barro, el fango era muy fuerte, él se quitaba los zapatos para que no se le dañaran, y cuando llegaba a la escuela se limpiaba en un rito y se ponían los zapatos. O sea, fue una historia de verdad que bastante sacrificada, pero muy hermosa, porque bueno, él sentía la mano de Dios que lo acompañó siempre, la providencia. Y esto también lo hizo teniendo en contra a su hermano mayor, quien era el que estaba encargado de la finca, porque él le decía, o sea, eres una boca más, pero no produces porque te vas a estudiar. En eso se prende ese problema y le dice, no, hasta el burro de la casa no estudió y es más fuerte que tú. No, Juanito tuvo que salir corriendo 9 kilómetros más para que su hermano no lo alcanzara. Sí, yo estuve leyendo eso y fuerte, pues, porque desde pequeño pues tuvo una realidad verdaderamente complicada, pues, con su familia, y él tuvo que irse de su casa a buscar el sustento, pues, por así decirlo, en una finca cercana, pues, donde su mamá lo recomendó, pues, le dijo, con todo el dolor del mundo, la misma mamá lo corre, pues, pero como a modo de cuidado, pues, de eso mismo. Claro, incluso, la mamá le dice, si tú quieres seguir tus sueños, si tú quieres estudiar, no puedes estar aquí. Con todo el dolor del alma lo recomienda y lo envía a una finca. Imagínate. Para que pueda estudiar. La negación de la misma madre, pues, ¿qué madre quiere correr a su hijo de la casa? Siendo como era Don Bosco. Entonces, de adolescente organizó iniciativas con sus amigos para garantizar el cumplimiento de los propios deberes y diversiones sanas. Estos grupos lo llamó la Sociedad de la Alegría. Dios le ayudó a salir adelante con sus estudios con el apoyo incondicional de mamá Margarita y de un anciano sacerdote llamado Don Caloso. ¿Quién fue Don Caloso, Gabriel? Don Caloso fue un sacerdote que era párroco de su caserío. De hecho, Don Bosco una vez fue a unas predicaciones de unos misioneros y de regreso se encuentra con el padre y le dice, ¿dónde vienes tú? Con Don Caloso. Y le dice, no, vengo de la predicación. Y él, ay, pobre niño, ¿qué te habrá quedado? ¿Qué recordarás?
Y bueno, papá, Juanito empezó taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, y se lo dijo toda la predicación de los misioneros. Imagínate. El padre se Qué quedó bueno. asombrado y le dijo, ¿tú estudias? Y él le dijo, no, no puedo estudiar, no tengo recursos, ya soy grande y tal. Y el padre fue el que le empezó a dar los primeros pasos enseñándole. Pero ahí mismo, bueno, empezó los primeros pasos y todo esto, pero don Caloso se enferma y muere. Es como que una de las pérdidas más dolorosas después de su papá en la infancia, la muerte de quien a él había llamado su segundo padre. Wow. Pero después él consigue los recursos por medio de, bueno, sus vecinos, sus buenas virtudes. Él aprende, después que se va de su casa, bueno, aprende a ser mesonero, zapatero, herrero, costurero, para ganarse la vida, para estudiar. Y bueno, así empieza a echar para adelante. Y bueno, que hacemos un salto abismal porque no podemos hablar de toda su vida, y si no, imagínate. Claro. Fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 1841 en Turín, y en ese momento él es enviado al convito eclesiástico. O sea, ya él había estudiado la teología, pero había como que un segundo estudio de especialización en teología, porque todavía quedaba como que algunos vacíos, y es ahí donde conoce a don Cafaso. Don Cafaso, quien llega a ser para él un padre también, porque es quien lo acompaña espiritualmente, es quien le enseña en teología, es quien le da la fuerza pastoral. De hecho, él se lo llevaba a la cárcel porque don Cafaso visitaba la cárcel, y don Bosco sufrió bastante porque veía cómo los niños caían en la cárcel y no tenían amigos, y de hecho ahí estaba la pena de muerte y los mataban, pues. Don Bosco dijo, si estos muchachos tuvieran un amigo afuera que los ayude a no pecar, que los ayude a no caer en la cárcel, ellos no van a caer. Es ahí cuando don Bosco dice, no, lo mío no es la cárcel, y él se va a la calle, empieza a fundar el oratorio, con 8 de diciembre, con Bartolomé Garelli, y empieza toda esta gran misión de la mano de don Cafaso, que fue quien le ayuda a tener esta nueva misión, que sería, bueno, lo de los salesianos. Wow. Interesante eso, porque es también parte del sistema preventivo, ¿ok? Que entonces no... O sea, prevenir eso mismo, prevenir que los recuperemos de la cárcel, sino desde antes. O sea, empezar a caminar juntos desde antes para prevenir esa misma, el mismo hecho que entren a la cárcel y que pierdan su alma o que vayan a morir, pues, de forma tan No, lamentable. y lo que pasaba era que en ese entonces venían de la guerra y había mucha hambre en toda Europa. Y bueno, de hecho, los niños, así como don Bosco, se iban de sus caseríos a la capital, se iban a Turín, se iban a la ciudad para buscar cualquier trabajo. Pero las cosas no son como las pintan, porque bueno, si todo el mundo se va a la capital, estaba full de gente, a los muchachos les pagaban mal, era como que diario, pues ellos tenían que buscar trabajo diario, y bueno, se pasaba mucha hambre y terminaban robando por necesidad. Entonces eso es lo que se da cuenta don Bosco, y él es para ellos un padre. Sí, Wow. interesante también resaltar el Dios que aparece en esas situaciones difíciles de la vida. El Dios que irrumpe en la vida de cada uno de nosotros. Y cómo, si nosotros nos dejamos permear por ese Dios, nos hacemos instrumentos. Don Bosco, al igual que muchos de nosotros, que viene de situaciones duras, de situaciones difíciles, pero está dispuesto a abrirse a esa voz de Dios. Por eso dice muy sabiamente la palabra del Evangelio en las Sagradas Escrituras, que se manifiesta a los humildes. A ese humilde, ahí se manifiesta Dios. Y se manifiesta en este joven muchacho, Juanito, quien también se abre a ese Dios. Y a través de Juanito actúa en la historia en un momento duro y difícil. Hoy Dios está hablando en esta historia nuestra de Venezuela. Hoy Dios está hablando en este momento duro. Solamente falta quien diga, aquí estoy, úsame, utilízame a mí como Juanito. Y precisamente Juan Bosco fue para todos los niños de la calle un amigo con quien jugar. De hecho, hay una frase muy impactante de don Bosco que te dice que la dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender lo gana todo y a todos. Por eso él es amigo de estos niños. Es un padre que les brinda calor de hogar. Es un maestro que enseña a vivir. Es un párroco que los incluye dentro de la iglesia.
desde el oratorio, fue a casa, fue a los patios, fue a las escuelas, fue a las parroquias, hoy diríamos fue a las canchas, fue a mezclarse allí con ese necesitado. Interesante esta historia. Cuéntanos, Daniel. Eso mismo, pues, y la disposición de sanar, de querer hacerlo, porque él se pudo haber quedado que, bueno, me quedo en la finca, o sea, no, yo no puedo estudiar, o sea, mi hermano me va a caer a piña, sino que él fue poco a poco y él quiso, pues, que hacer este camino de la mano de Dios, pues, y que Dios también fue colocando herramientas como don Caloso, bueno, después don Cafaso, que fue mostrando poco a poco y estuvo abierto, pues, como lo dices tú, papá, a esa necesidad, pues, que Dios le fue hablando al corazón y que, bueno, se fue disponiendo, pues, y que Dios fue obrando desde lo que Él es, porque, bueno, don Bosco, muy talentoso, pues, como le decía Gabriel, hacía de todo, malabares, desde zapatos, distintas cosas, talleres, de todo, y es lo que pone en práctica ahorita en el oratorio, pues, cuando lo apertura con todos los chamos. ¿Qué es lo que hace? Eso mismo, el patio, los talleres, o sea, lo va preparando para un momento, pues, de su vida, o los prepara para su misma vida a través de esto, pues, y que me llama mucho la atención de eso, que es la alegría, que era también formar a jóvenes como buenos cristianos y buenos ciudadanos, honrados ciudadanos. Es una frase que me gusta mucho, que, que los hace conscientes de la llamada de Dios para responder a los retos de la sociedad. Entonces, a cada uno de esos chamos, pues mira, o sea, no es que vamos a ser, o sea, ok, somos los cristianos calidad, pero el ciudadano, bueno, ni me pregunten, sino que es eso, pues es esa relación, somos buenos católicos cristianos porque atendemos a nuestra sociedad, a nuestro país. Es interesante ver, como decía mi papá, que también Don Bosco o Juan Bosco, o sea, no es que era un santo caído del cielo, sino que como vimos en lo poco que hemos visto de su historia, o sea, él sufrió la soledad, él sufrió irse de su casa, él tuvo que pasar hambre para estudiar, él tuvo que... Y todo eso Dios lo fue sanando para que él fuera el padre de los sin hogar, el padre de los niños en la calle, el padre de los niños que abandonan su casa por un mejor futuro. O sea, Don Bosco vivió, sufrió y Jesús o Dios le sanó sus heridas para que él fuera el evangelio viviente en medio de todos los jóvenes. Sí, en cada uno de nosotros hay una historia interesante del Dios que nos está llamando, que nos está tendiendo su mano. En cada una de nuestras historias, hoy, ¿cuántos de nuestros chicos y chicas, cuántos de nuestros adultos atraviesan momentos duros y difíciles? Hoy mismo, cuando estamos haciendo este programa, ¿cuánta gente no amaneció con dificultades serias de salud, económica, de relación de padres e hijos, de relación de familia? Hoy hay momentos duros, pero hay un Dios que está latiendo en nuestro corazón y que nos tiende la mano. Don Bosco, por supuesto, siempre confió en esa providencia, en ese Dios providente, que nunca nos ha abandonado y nunca nos abandonará. Como dice el Evangelio, que estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y también hay un cuidado de esa mamá María, de esa Virgen a quien Don Bosco llamó María Auxiliadora de los cristianos. Por eso propaga esta gran devoción, porque fijó su mirada en esa madre que nunca abandona, que nunca nos deja. Tuvo una madre en la tierra, mamá Margarita, que lo formó, lo ayudó. Cada mamá es increíblemente ese reflejo del Dios que nos ayuda, pero también hay una mamá en el cielo que nos acompaña, que es María Auxilio de los cristianos. Cuéntanos, Gabo. Sí, y bueno, es que Don Bosco no se acostaba, no se podía acostar sin rezar ante las tres Ave María y pedir que ella completara el trabajo que él no pudo hacer en el día. De hecho, Don Bosco es quien le construye una hermosa basílica allá en Turín, y siendo Don Bosco un pobre, o sea, no tenía nada. Don Bosco no tenía nada y esa construcción es magnífica, es grandísima, y Don Bosco al terminar todo esto llora y dice: esto ha sido bella, esta es su casa, de aquí saldrá su gloria, porque eso se lo dijo la Virgen María en un sueño. Y él dijo: cada ladrillo, cada bloque de esta construcción fue la Virgen María quien lo puso, porque
es grandísimo y él no contaba con Wow, recursos. imagínate eso. Él también dice que confía en María Auxiliadora y verá los que son los milagros, ¿cierto? Sí, es eso. Entonces, wow, o sea, es verlo, pues también ese poder que, bueno, por supuesto, Dios, Jesús, pero también nuestra madre, pues María, que está juntico, pues con ellos allá en el cielo, entonces ver, pues también que nuestra vida como católicos también es una vida con María, sí, también es un caminar con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios Padre, pero también con la Virgen María, también es como que no dejarla a un lado tampoco en nuestro caminar de fe, porque también es una gran señora, es nuestra madre, una madre celestial y que hace grandes proezas, ¿sí? Con, con sus obras. Bueno, don Bosco, Claro, de hecho, dime. Don Bosco es quien promueve la devoción fuertemente a María Auxiliadora. No fue quien la creó porque ya María Auxiliadora, desde Sí. antiquísimo, este, de, de- en la iglesia, pero Don Bosco es quien le da esa fuerza, quien la promueve, bueno, quien le hace su santuario, quien le da como que, digamos, la fuerza en medio de los jóvenes. María Auxiliadora de los cristianos ruega por nosotros en todo momento, digamos esa oración, y como dijo Daniel, crean en María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Eso lo dijo Don Bosco. Bueno, don Bosco construyó así una gran familia sostenida por el amor de Dios, que busca mantener viva su labor y espiritualidad de las más variadas formas. Hoy en día los salesianos estamos en 134 países. Mira eso, ¿qué tal? Eso. Entonces es construirlo desde el carisma, pues salesiano, que es un carisma que es bastante calidad, pues muchos de los chamos que lo conocemos nos gusta mucho porque es eso, es la alegría, es los distintos carismas, es ser pues alegre y buscar la santidad, es ver que el bochinche no es malo, el bochinche más bien es una forma de acercarnos pues también a Dios y que Dios nos llama pues también a ser alegres pues y de nuestra alegría y nuestros carismas empezar a seguirle pues empezar a construir ese camino de Así santidad. como lo decía también Felipe Neri, fundador de los oratorios, él decía, brinquen, salten, jueguen, pero no pequen. Don Bosco también tuvo esa máxima de dejar que los niños sean felices, de dejar que ellos desarrollen sus habilidades, canten, teatro, los talleres, pero que siempre sean felices y que no pequen, porque de hecho él decía, el diablo le huye a los corazones alegres, mientras que a los tristes siempre está ahí. Por eso la alegría es primordial y es la alegría que viene de Dios, del resucitado, del Evangelio, del sabernos que somos hijos de un Dios que nos ama y no nos abandona. No, no, sí, interesante este actuar de un hombre siguiendo la voz de Dios y que hoy en día ha formado una gran familia de manera personal, como papá, como cristiano. Siento que es el Dios que ha actuado grande en la iglesia a través de la corriente salesiana, que hace mucho bien. Basta compartir con ustedes la obra salesiana, lo que se hace, el que se comparte con los jóvenes, la alegría. Mira, estar reunido con un salesiano, eso es una mamadera de gallo. Te lo confieso que sí es así. Hasta el más serio, así sea un hermano, un sacerdote, un aspirante, un posnovicio, mira, un teólogo, eso es una mamadera de gallo. Porque es la alegría. Es la alegría. Fíjate que Dios también viene actuando de esa manera, porque yo inmediatamente conecté a Gabriel con jóvenes, porque a Gabriel le gusta mucho los jóvenes, a Gabriel le gusta mucho los niños, le gusta la alegría, inclusive desde su época de estudiante, cuando pasó por el movimiento Scout, de la misma manera su hermano mayor Moisés y ahora Daniel. Entonces, es el Dios que está actuando allí en nuestros chicos. Y de esa manera de actuar con los niños y con los jóvenes, logra entonces Don Bosco conectar lo que es la educación y la relación con Dios. Y logró crear un sistema de educar que se llama el sistema preventivo. Es un modelo pedagógico de formación para niños, para jóvenes. Él tenía como finalidad de verdad en este sistema ganarse el corazón de estos chicos, amando lo que ellos aman, mostrándole la hermosura de actuar según el corazón de Dios, lo que a Dios le agrada, que es el beneficio para todos nosotros, que es evitar lo malo, ¿verdad? La mala compañía, los malos hábitos y esas dificultades que muchas veces se hacen no fáciles de manejar, ¿verdad? Y que los iba a llevar al camino
del mal que los iba a llevar a la cárcel, porque era la realidad que se vivía y que hoy en día todavía nosotros vivimos con nuestros chicos y chicas. Entonces, el sistema preventivo es ese modelo de educar. Cuéntanos, Gabriel. Es que Don Bosco actuaba con originalidad, uniendo la diversión con el cumplimiento del deber. Mantenía un trato muy amable que sabía exigir, razonando las normas y los acontecimientos junto a los muchachos. O sea, ponía el Evangelio como punto central de referencia en todas sus intervenciones. Y eso es gracias también a Don Cafaso. O sea, en ese entonces la espiritualidad era un poco rigorista, la espiritualidad, y por eso estos muchachos también en parte eran marginados, porque bueno, no tenían casa, no tenían familia, y estaban en la calle, cuando en realidad eso es la centralidad del Evangelio. Bueno, hoy en día lo vemos gracias al Papa Francisco, ¿no? Que tenemos que ir hacia los pobres. Y fue ahí en donde siempre vivió Don Bosco, entregado a los jóvenes y en medio de ellos. Y bueno, un 31 de enero de 1888 partió al jardín salesiano y nos prometió a cada uno de sus hijos que nos esperaría en el paraíso. De verdad que fue una vida totalmente entregada, que se gastó, se desgastó. Uno está acostumbrado a ver las fotos de Don Bosco joven, así como que bien tú sabes, bien bonito. De hecho, dicen que bueno, que los santos cuando los envían a Italia, a Roma, los maquillan. Pero es interesante ver a un Don Bosco ya a lo último de sus días. A lo último de sus días, ya acabado, o sea, entregado, completamente desgastado por el Evangelio, por los jóvenes. Es asombroso. Pero bueno, como esta semana estamos hablando de Don Bosco, vamos a hablar sobre la frase que más nos gusta sobre él. Vamos a ver, Daniel. A mí me gusta mucho, bueno, como lo decía, yo voy a decir como esas tres. La primera que dije de María, la de tristeza y melancolía fuera de la casa mía, también como una actitud, bueno, de ánimo, pues, y que queremos recibir la alegría. Y la otra sería, ella lo ha hecho todo, que fue una frase, bueno, como lo dijiste tú cuando Don Bosco termina la basílica, ciertamente, y es ver, pues, que María, pues, también obra a través de nosotros y que bueno, nosotros somos instrumentos, pues, de su amor. Dijera que la santidad consiste en estar siempre alegre, pero esa es de Santo Domingo Sabio. Bueno, pero también se la dijo Don Bosco, o sea, aparte de Don Bosco. Bueno, entonces a mi papá sin frase. Wiji. A mí me parece interesante, hay una carta que él hace, una carta de Roma, después de un sueño que tuvo estando en Roma, y bueno, él decía, después de ver este sueño, que en el oratorio reinaba la tristeza, la apatía, los salesianos estaban entre medio de ellos, él les dijo, la familiaridad engendra afecto, y el afecto confianza. Esto es lo que abre los corazones de los jóvenes, y ellos manifiestan todo sin temor a los maestros y asistentes, o a los superiores. Si los niños se sienten en casa, no sienten que son amados, no van a abrir su corazón para que podamos ayudarle con sus problemas, porque el oratorio es una empresa de santidad. No basta amarlos, sino que ellos se sientan amados. Es ahí el centro del sistema preventivo, o sea, la familiaridad, el afecto que nos da confianza para poder llegar a los jóvenes, que son por supuesto demasiado difíciles, de hecho este año yo estuve aquí en casa de Don Bosco, son niños también de escasos recursos y son historias de vida muy fuertes y son muy temperamentales, explotan de la nada, y si tú no le das ese afecto, si tú no le llegas y le das confianza, el niño no se abre y no terminas educando. Wow. Buena frase. Sí, interesante. A propósito de los oratorios, a propósito de la cercanía a nuestros chicos y chicas, niños, jóvenes, quizás voy a tocar un punto muy álgido, pero de una manera muy rápida, dentro de nuestra Iglesia Católica. Catequistas, formadores, pastores, en este modelo de Don Bosco hay una riqueza increíble que ojalá la Iglesia siga aprovechándolo. Porque muchas veces nuestras catequesis se tornan muy aburridas. A veces reunir un niñito y una niñita, siéntate ahí, yo te voy a decir los mandamientos, yo te voy a decir esto, tú te los aprendes de memoria y así lo vas a repetir. Y muchas veces no estamos llegando de verdad. Estamos sacramentalizando, pero no estamos dando un encuentro del chico, la chica, el niño, la niña, el joven, a ese Dios vivo que está allí. Por eso Don Bosco fue un gran maestro, y además de Don Bosco, todos los salesianos. Por eso hay una riqueza que ojalá podamos aprovecharla. Y bueno, hay una frase que encontré de Don Bosco y que a mí me sacudió.
Y es precisamente cuando él dice, no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. En todos hay una riqueza increíble. En ese chico o chica sucito, ese que tú ves que se está robando algo, en ese que tú ves por la calle, en ese que tú dices, no, ese es un malandro, no, ese es un mal bicho. Tú no sabes la riqueza que hay. Solo que no hay quien se lo diga, solo que no hay quien ayude a esculpir ese diamante que hay en ese corazón. Por eso, recordando a este gran hombre, Don Bosco Santo, Juanito, recordando a su mamá Margarita, ojalá nos llevemos como enseñanza de este podcast eso. Hay que hacer algo por nuestros jóvenes, hay que hacer algo por nuestros chicos, hay que de verdad colocar en el corazón de cada uno de ellos a ese Don Bosco para que se descubra el diamante que cada uno tiene. Cuéntanos. Es así. De hecho, abrimos la invitación a todo aquel que quiera conocer más de la vida de Don Bosco. Hay una película hermosa, hay muchas cosas, hay libros. Está el libro del sistema preventivo escrito por Don Bosco, es algo muy corto y que vale la pena leerlo, releerlo, estudiarlo para aplicarlo en nuestras vidas. O sea, aunque no seas educador, aunque no seas catequista, tú tienes hijos, tú tienes familia, o tú vas a hablar, tú le vas a llegar a los niños. Y el sistema preventivo es una buena forma de poder llegar al corazón, que ese es el verdadero acto educativo. No es que ellos aprendan y repitan, porque ellos no son cassette ni grabadoras. Es llegar al corazón del joven, que se abra y que cambie, transforme su vida de verdad. Totalmente genial, pues. Y ayer estuve escuchando algo bastante interesante de Newman, santo, beato, no estoy muy claro, que habla de una frase, de hablar de corazón a corazón. Sí, de evangelizar de corazón a corazón. Y lo que habla ahorita mi papá, pues, de Don Bosco es eso. Y Gabriel, pues, el afecto, el hacer, pues. No basta como decir, bueno, yo te amo, sino que ellos lo sientan, pues, que se sientan amados y así poco a poco empezar a transformar nuestro caminar, pues, como católicos, como fe, como buenas personas, pues, además de que sea una religión, sino que sea más bien eso, pues, buenos cristianos y honrados ciudadanos, pues, también. Es todo transformar, pues, parte de la vida, pues, y es muy, muy, muy bonito, pues, hacerlo de esta manera, pues, desarrollándose, sintiendo a los chamos que sean alegres, pues, que se expresen, que haya espacio, pues, para su desarrollo, que a pesar, pues, de las realidades del tiempo que hoy estamos viviendo, y que en aquel entonces también se vivía, pues, en Italia, una época bastante fuerte, pero que ellos veían, pues, en el oratorio ese espacio donde ellos podían ser y sentirse, pues, de la mejor manera. Sin lugar a duda necesitamos colocar palabras de vida en el corazón de nuestra gente. Y eso viene de la riqueza del Evangelio del encuentro con Jesús. Ese Jesús que se encontró en el corazón de Juanito. Por eso hoy invitamos a todos, papá, mamá, educadores, formadores, párroco, maestro, maestra, profesor, educador, tocar el corazón de nuestros chicos. No podemos desligarnos de la historia. Hay un momento que no está bueno en este tiempo. Tal vez nuestro sistema educativo está pasando por un momento duro, pero si tú logras tocar el corazón de nuestros chicos e inyectar palabras de vida, ten la seguridad que allí estás descubriendo el diamante que cada uno de nosotros tenemos. Así que bueno, complacidos, agradecidos en esta entrega dedicada a San Juan Bosco en los 205 años, su cumpleaños, de verdad que sí. Por eso, bueno, ya unas palabras para despedirnos, agradeciendo que ustedes nos den su me gusta, que nos escriban a favor o en contra, le gustó, no le gustó, contáctenos, díganos qué le gusta de Daniel, qué le gusta de Gabriel, qué le gusta de este caballero. Sin lugar a duda, hágase sentir. Díganos, muchachos. Así que bueno, gracias, como lo dijo mi papá, ya todo está dicho, celebren esta semana el nacimiento de Don Bosco, que fue un gran santo que nos dio demasiadas riquezas a la iglesia, a nuestra vida y que tenemos que poner en práctica.
Totalmente cierto, y bueno, está de más decirle que se suscriban, que activen las notificaciones, que manden este podcast, pero no con peleas, ni con golpes, ni regaños, sino que lo hagan de la mejor manera, con mansedumbre. Y bueno, más nada, esta es su casa también, esta es la casa de Pablo, entonces nos vemos el próximo miércoles en La la casa casa de Pablo. 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 Bye bye. Pablo, Chao, chao. Nos vemos.